Tengo el agrado de presentar a Gonzalo Espinosa, quien es psicólogo y con quien vamos a estar conversando acerca de lo que tiene que ver con el vínculo y las relaciones. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Mati. Un gusto estar de nuevo aquí en la comunidad para hablar de estos temas que siempre son tan interesantes. Bueno, Gonzalo, para comenzar este tema me gustaría hablar de algo bastante crucial, que son las relaciones interpersonales. Hay gente que a lo mejor tiene un poco de desconocimiento. Cuéntame un poquito, ¿qué son las relaciones interpersonales y cómo se manifiestan dentro de nuestras situaciones diarias? Sí, mira, aquí hay que establecer una primera distinción, ¿vale? Una cosa son las relaciones y otra son los vínculos. La relación es eso que a mí me pasa con algo. Ya yo tengo una relación con mi cama, a lo mejor para mí mi cama es un lugar de descanso, de tranquilidad, o me pasa algo, o tengo una relación con objetos o con espacios, ¿viste? En donde finalmente es algo que yo hago sobre algo, es unas acciones que yo realizo sobre algo, es lo que a mí me pasa con algo, pero es todo dentro de mí, ¿vale? Es lo que a mí me pasa. Un vínculo, o sea, es de alguna manera, digámoslo, es unidireccional, ¿ya? Un vínculo es algo que hemos establecido entre dos personas hay una situación de más que una relación, está el establecimiento de una especie de lazos afectivos incluso que se establecen a largo plazo y que de alguna manera hace que haya una especie de interdependencia, no de codependencia, pero sí en donde el bienestar del otro me afecta a mí o lo que le está pasando al otro también me afecta en tanto y cuanto le pasa a él. No es porque vaya a rebotarme lo que le pasa, sino que en este vínculo nos vamos relacionando y es súper interesante porque cuando los psicólogos y psicólogas trabajamos, por ejemplo, en entornos familiares o sociales, lo que hacemos no es mirar necesariamente a la persona, miramos al vínculo que se establecen entre las personas, por ejemplo, que participan de un sistema familiar. Por eso es que muchas personas, y es bueno aclararlo, el que una familia vaya al psicólogo porque, por ejemplo, uno de sus integrantes está enfrentando una adicción o está enfrentando una enfermedad o un diagnóstico psiquiátrico severo, que vaya la familia no necesariamente significa que eso sea terapia familiar. Si nosotros seguimos mirando al paciente como un individuo y sencillamente traemos a la familia para hablar con ella, para que nos cuente, etcétera, eso no es terapia familiar porque el objetivo sigue siendo una persona. Mientras que en la terapia familiar o en las interacciones sociales o en la psicología social, lo que esto lo dice Pichot, que es un psicoanalista argentino por ahí por el año 51, 52 del siglo pasado, decía, bueno, nosotros los psicólogos y psicólogas podemos fijarnos también en el vínculo, en esa ida y venida de información, de afectos y de interacciones. Es importante, por ejemplo, señalar esto mismo que acaba de hablar acerca de los puntos de la diferencia, obviamente, entre el vínculo y relación, porque como tú bien lo señalabas, se cambia un poco los paradigmas, o sea, la forma de ver cada uno de dichos conceptos, si bien están directamente relacionados, no significan lo mismo, y a la hora de poder, de poder buscar alguna solución frente a algún problema, a lo mejor el problema no está en la relación, sino que está en el vínculo. En el vínculo, tal cual. Y eso es súper importante lo que tú dices, Mati, porque hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que yo sé que de pronto ya está medio desvencijado el caballero, sus ideas, porque ya está fallecido, pero que se le conoció como el filósofo de las relaciones, ¿no? Y Martin Buber decía que hay dos formas en que nos relacionamos con el entorno, ¿ya? Una diada, un tipo de relación es el yo eso, ¿no? Que yo le diría más bien el uno eso. Es cuando uno se relaciona con eso. ¿Me explico? ¿No? O sea, es una cosa impersonal. Mientras que hay otro tipo de relación que es el yo tú, en donde yo me estoy vinculando contigo. Entonces la distinción es significativa porque cuando las personas hablan de su experiencia y hablamos en uno, estamos conjugando los verbos en tercera persona singular. Es como si estuviéramos hablando de él o de ella, ¿no? Cuando uno abre la puerta, a uno le llega el chiflón de aire,
vale, quiere decir que es como que cuando ella abre la puerta, a ella le llega el chiflón de aire. ¿Viste? Como que los verbos están conjugados en tercera persona. Mientras que cuando hablo en primera persona me estoy apropiando, me estoy haciendo consciente. Hay muchas personas que tienen esta frase o esta palabrita de ser yoísta. Hoy que eres yoísta porque todo dices yo. Uno yoísta como así mismo probablemente sería más que una cosa, digamos, diagnóstica clínica, podría ser un mal hábito del lenguaje, ¿no? Así como el deísmo, etcétera. Pero que se utiliza mucho la palabra yo, pero no existe cosa tal como el yoísmo. O hablamos de egocentrismo, o hablamos de egoísmo, o hablamos de egolatría, pero cosa tal como el yoísmo no existe, ¿no? Y es interesante porque las personas que hablan desde el yo se están haciendo cargo de lo que dicen. Mientras que las personas que hablan del uno es como que hablaran de cualquier persona menos de ellos. Y cuando uno, estoy hablando en términos generales, cuando una persona cualquiera le declara el amor a otra persona, no le dice, oiga, uno está enamorado de usted. No, yo digo, yo te amo a ti. Las palabras cambian. Entonces, incluso es interesante porque yo puedo reconocer en el lenguaje, si yo solamente tengo una relación entre yo y el carnicero del frente, es una relación, una interacción que está mediada sencillamente por objetivos muy concretos, o si yo tengo un vínculo con mi vecino, que es con la persona que está detrás del rol. Y eso es importante, nos relacionamos con los roles, pero nos vinculamos con las personas que están detrás de los roles. Gonzalo, y por ejemplo, hablando, eso que hablamos del vínculo con otras personas, por ejemplo, con mi vecino, con mi amigo, con mi compañero, estas nuevas generaciones y producto también de la pandemia, este vínculo, esta relación también que se ocurre frente a una persona que antes era, por ejemplo, en contacto cara a cara, presencial, de forma física, se está realizando a través de un eso, como lo mencionabas tú, que era a través de un dispositivo, que ocurre un proceso de comunicación persona a persona, pero a través de un aparato, de algo que no es, no está presencial, no es la persona de carne y hueso, por decirlo de alguna forma. ¿Esto les va a afectar en un futuro o cómo se está estudiando hoy en día este fenómeno? O sea, primero, claro, has dado nuevamente en el clavo, Mati. Bien. El tema es que, claro, la digitalización de la persona transforma al tú en un eso. Y es por eso que probablemente insultar en las redes sociales sea tan fácil, porque yo no te estoy hablando a un tú, te estoy hablando a un eso. ¿Ya? Ya está desencarnada, no es una persona, es un avatar, es una fotito, es un montón de pequeños textos, no hay una persona, no percibo una persona detrás. Y cuando hay personas que dicen no, que se pueden, y he escuchado muchas veces, que se pueden establecer relaciones muy profundas por medio a distancia, sí, pero en ningún caso ese tipo de relación puede reemplazar a una relación que se da en lo práctico, en lo cotidiano, en lo habitual. Porque finalmente en eso yo proyecto muchas cosas, ¿no? Esta persona que se me presenta a través de una pantalla es incompleta para mí. Y por lo tanto, yo para poder completarla le voy a poner en buen chileno de mi cosecha. Y entonces por eso las personas que conocemos vía online también pueden ser absolutamente demoníacas o también pueden ser absolutamente angelicales, porque finalmente yo estoy terminando de proyectar en ese estímulo medio ambiguo, como esa persona medio dibujarse, yo la completo con mis trazos, ¿viste? Entonces, claro, se vuelve difícil establecer vínculos y de hecho vemos como el sobreuso de las redes sociales o del contacto con otras personas a través de juegos masivos online finalmente termina impactando negativamente en el desarrollo de las habilidades sociales de las personas. No hay lectura, por ejemplo, de expresiones emocionales porque al otro no lo veo. Solamente lo leo o lo oigo, pero no veo cómo se agita su respiración, cómo baja su mirada, no veo las cosas que le pasan a su cuerpo. Entonces, claro, esta digitalización del ser humano o de la identidad termina transformándonos en un eso. Y en tanto eso,
pues nos pueden tratar como una cosa. Podremos establecer relaciones, pero verdaderos vínculos se hace un poquito más difícil. Bueno, la comunicación, por ejemplo, en algún momento ha ido mutando. En un comienzo, el tema, por ejemplo, la llegada del teléfono, ahora lo llevo a lo que está ocurriendo hoy en día, por ejemplo, con el anuncio de Mark Zuckerberg cuando habla del metaverso, donde vamos a tener un universo donde vamos a estar inmersos con realidad virtual, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede en estos casos comparado a lo que estamos hoy en día, donde la mayoría de los procesos educacionales que ocurrieron, por ejemplo, escolares, universitarios, en el ámbito del trabajo, el teletrabajo, se fue realizando, y a lo mejor hay amistades que hoy en día se consideran como amistades o como con un vínculo de amistad que no se conocen de forma presencial? Y como usted lo señalaba, a veces esas amistades se complementan con alguna de lo que nosotros le ponemos de nuestra cosecha, pero ¿cómo se genera por ejemplo, esto a futuro? ¿Cómo usted también lo prevé para llegar a esto que ya se acerca a pasos agigantados? A ver, y aquí hay un análisis muy profundo que hacer, ¿ya? El primer elemento es la relación que como cultura tenemos con nuestro cuerpo. Creo yo que en la actualidad el cuerpo no es parte de nosotros, sino que es una propiedad. ¿Ya? De hecho, cuando uno analiza las causas sociales o los discursos de ciertos movimientos sociales, se trata al cuerpo como una propiedad. El cuerpo es mío. No es el cuerpo que soy, es el cuerpo que tengo. Y entonces eso revela que hay una relación hacia mí mismo como si yo fuera un objeto. Yo tengo una relación con mi cuerpo, más no un vínculo. Entonces, en esa lógica parece súper prescindible el cuerpo. Es decir, podríamos dejar el cuerpo atrás porque en realidad no es tan importante, y podría yo sustituirlo por una entidad digital en un metaverso, en un universo en donde las cosas realmente no existen, en donde para poder entrar a esa galería de arte o para entrar a esa ceremonia o ese lanzamiento de las nuevas zapatillas de Michael Jordan o de quien sea, tengo que haber comprado un ticket que no existe y voy a algo que no existe, que está ocurriendo dentro de algo que ni siquiera responde a las lógicas de la gravedad, de la física. Entonces, ahí hay un elemento fundamental, que es otra fuente de análisis. Nuestro cerebro y nuestra mente aprende a partir de las experiencias sobre cómo funciona el mundo. Si yo expongo mi cerebro constantemente a las lógicas digitales que no responden necesariamente a cómo las cosas ocurren en la realidad, insisto, incluso de manera en la física y en la gravedad, yo podría, o mi cerebro podría terminar pensando que en realidad yo, como en algunos videojuegos, puedo saltar de un tercer piso para abajo y no me va a pasar nada. ¿Ya? Y de pronto el cerebro puede en algún minuto tomar esa posibilidad de acción como una vía lógica, porque lo ha experimentado tantas veces de manera virtual que en algún minuto pudiera llegar a confundirse. Gonzalo, por ejemplo, en esto me acuerdo, usted lo mencionó con respecto a los videojuegos. Hay un juego que es bastante popular hoy en día que se llama Fortnite. Por primera vez en pandemia se dio un concierto de Travis Scott, un rapero estadounidense que es conocido popularmente porque sus conciertos son bastante eufóricos. Tiene un concierto que se llama Astro World, que es donde él está obviamente como su máximo, donde presenta sus discos y todo, y esto lo hizo dentro de Fortnite. Entonces también quería anexarlo, cómo por ejemplo esta virtualidad y cómo por ejemplo este paso de estas nuevas tecnologías podrían afectar dentro de las comunicaciones, de las relaciones y de los vínculos a los niños del futuro. A ver, yo creo que a esta tendencia o a esta corriente profundamente digitalizadora de la realidad, es decir, que todo lo transforma en dígitos, ceros y unos dentro del mundo digital, dentro del mundo cibernético, se contrapone otra corriente social y cultural que es la vuelta a la naturaleza, la ecología, el volver a enamorarse, el practicar deportes al aire libre, etc. Quienes hayan salido a recorrer un jardín sabrán que la experiencia virtual jamás podrá hacerle mella a esa experiencia presencial, porque faltan los aromas, porque faltan las pequeñas variaciones, porque falta el caos propio del canto de los pájaros que no está programable. Entonces, hay algo de la experiencia que se pierde
¿ya? Y bueno, ya estamos acostumbrados también a que nuestros hijos y niños y niñas coman tomates de supermercado, y cuando van al campo y uno se encuentra esos tomates así bien jugosos y olorosos, y tú se los das de comer al niño y al niño no le gustan. No les gusta el verdadero tomate, les gusta el tomate supermercado, esa cuestión dura, como media harinosa. Ese es su sabor y su experiencia conocida. Entonces, por un lado, hay que reconocer que el cerebro y la mente de las personas se va a adecuar a cómo funciona el mundo físico o no, o el mundo digital. Yo puedo, insisto, llegar a pensar que puedo romper el vidrio con la mano y no me va a pasar nada. Pero también hay que reconocer que hay ciertos gustos que se van a implementar que pueden hacer que las personas tomen distancia de lo que realmente existe, ¿no? Entonces, son dos elementos de reflexión bien importantes y que están también, y sí, insisto, están soportados o están construidos sobre esta idea de lo que tenemos del cuerpo, en donde también hay corrientes nuevas, en donde el cuerpo, sobre todo desde la neurociencia, desde los aportes de Francisco Varela, Humberto Maturana, Antonio Damasio y otros neurobiólogos, en donde el cuerpo vuelve a tomar preponderancia. Entonces, claro, en esta idea reduccionista de que el ser humano es un cerebro, una mente que utiliza el cuerpo como un medio de transporte, entonces, claro, la digitalización o la hiperdigitalización parece ser una vía cada vez más posible. Sin embargo, insisto, hay otras corrientes, incluso educativas, en donde el rescate por lo natural está pisando fuerte también. Entonces, no sé cómo vayan a coexistir ambas cosas, ¿no? Gonzalo, en este mismo sentido, ya para ir finalizando, ¿cuál sería, por ejemplo, su reflexión con respecto a este tema, con respecto a la virtualidad, a la vuelta a lo presencial? Hoy, por ejemplo, conversábamos hace unos minutos atrás del lanzamiento de la Feria del Libro. Se están volviendo a generar instancias donde la presencialidad y la vuelta de la comunidad de forma presencial y física va a empezar a ser parte de la normalidad nuevamente. Entonces, ¿cuál es como su reflexión para el futuro, para lo que se viene, esta presencialidad versus virtualidad? Mira, es una reflexión que está en proceso, si me preguntas, Mati, porque yo creo que hay ciertas cosas que vamos a echar mucho de menos del mundo o de la situación de reclusión, ¿no? El poder pasar más tiempo en casa, entiendo que hay un buen grupo de personas que lo único que quiere hacer es salir de sus casas, pero hay ciertas cosas que van a tender a quedarse en nosotros. Yo trabajo acompañando a muchas organizaciones y en muchas de ellas el tema del teletrabajo quedó instalado ya y las personas van a trabajar 2 o 3 días a la semana y el resto lo hacen desde casa, se descongestiona el tráfico, hay menos accidentes, hay un montón de virtudes en todo esto de mantener la virtualidad. Lo que no puede ocurrir, o digámoslo así, esto que existe un metaverso está muy bien en la medida en que venga a complementar o enriquecer la experiencia humana, no a suplirla o reemplazarla. La idea de que una relación a distancia de manera digital, insisto, una relación, reemplaza al vínculo cotidiano y humano que yo puedo tener con otra persona, creo que ahí hay una falacia, hay una mentirilla que se soporta porque las personas que desarrollan muchas veces el multiverso, el metaverso, o el mundo de lo digital, tampoco tienen una buena relación con su propio cuerpo, ¿no? Insisto, creo que hay dos caminos que espero maduren en conjunto y se nutran mutuamente, y no que luchen por reemplazarse unos con otros, porque ya para ese tipo de dinámica ya tenemos suficiente en el mundo. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por conversar de esta temática que está bastante tangente con respecto a este 2022 que se viene bastante digital, pero mezclado siempre con la presencialidad que ya está volviendo. Se están reabriendo las puertas, se están abriendo todas las puertas, por ejemplo, de la universidad para la comunidad, para que puedan venir a disfrutar, y ya se está pudiendo volver al menos a realizar un poco de la normalidad que venía antes de la pandemia. Sí, pues. Bueno, y esperemos que en ese retornar lo hagamos también con prudencia, lo hagamos también con reflexión, agradezcamos la recuperación de nuevos espacios y que este tiempo de 2 años de reclusión, más que habernos atrofiado en nuestra capacidad de interactuar, le haya dado mayor realce e importancia, y que por tanto seamos muy cuidadosos tanto en las relaciones que establecemos como en los vínculos que fortalecemos. Bueno, muchísimas gracias, y con Gonzalo a ti, Matías, nos despedimos.